sea tu revelación, tu inspiración hablando en nuestro corazón, a nuestro espíritu, renovando nuestro entendimiento, transformando y sacando las tinieblas y trayendo luz para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Amén. Ven, tomar asiento, poderoso Dios. Quisiéramos hablar en esta hora acerca de una deuda que tenemos mientras vamos buscando Romanos capítulo 8. Poderoso Dios, Romanos capítulo 8, poderoso Dios. Quisiéramos hablar acerca de la deuda que tenemos con el Espíritu Santo de Dios. Cuando el apóstol Pablo nos llama deudores, somos deudores al Espíritu. Quedamos siendo deudores cuando nosotros hemos recibido lo que necesitábamos o simplemente no poseíamos, y esa salvación tan grande que viene de Dios, y al recibir esa salvación por medio del Espíritu, nos ha quedado una deuda, conforme a lo pactado por aquel que proveyó lo que tanto necesitábamos, que no teníamos, en la salvación de nuestras almas. Deudores somos al Espíritu, y quisiéramos enfatizar eso, esperando que Dios nos bendiga con el tiempo. Poderoso Dios, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a mostrarnos la importancia, y tenemos que tener presente que somos deudores. Tenemos una deuda que tenemos que pagar, y es por medio de la obediencia. No hay oro, no existe plata que podamos reunir del mundo entero para poder decirle a Dios: toma, aquí te pago lo que has hecho por mí. El hermano Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 6, diciendo: porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero mira lo que dice: pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando traducimos lo que el apóstol Pablo está hablando en Romanos, y usted lo tiene ahí mismo, Romanos capítulo 8, versículo 6, está diciendo, y no es del espíritu del hombre, es el Espíritu de Dios. Dice: cuando nosotros prestamos atención, cuando nos preocupamos, nos ocupamos de esta carne, su fin es muerte. Pero cuando atendemos al Espíritu de Dios, nuestro resultado, nuestro fin es vida. Hasta ahora somos deudores al Espíritu. Porque ¿quién quiere el fin de la muerte? Todos queremos vida. ¿Quién quiere el fin de castigo? Todos queremos estar a la presencia de Dios. Solo el Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Romanos capítulo 8, versículo 6, ocuparnos del Espíritu de Dios. Y por resultado sería paz y vida. Hechos capítulo 4, el apóstol habla, y quiero leer el versículo 11 en adelante, donde dice, hablando de Cristo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Pero porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol dice acerca de Cristo: en ningún otro hay salvación. Hablando del Señor como piedra angular reprobada por los edificadores. Cuando retrocedemos en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el versículo 36, el apóstol Pedro, hablando acerca de Cristo, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, el que habló en el capítulo 4, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le ha hecho Señor y Cristo. A ese mismo Señor se refiere el apóstol Pablo cuando en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16,
dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahora mira lo que habla acerca de el Señor, que predicaron todos los apóstoles. Porque el Señor, versículo 17, 2 Corintios 3, es el Espíritu. En ningún otro hay salvación. Y solo aquel que invocare su nombre, Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, será salvo. Eso lo profetizó el profeta. Y ese Señor, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, es el Espíritu. Así que nada le debemos a la carne. Todo se lo debemos al Espíritu. El apóstol Pablo dice, deudores somos no a la carne, sino al Espíritu. Pero antes de entrar a lo que el apóstol Pablo quiere hablarnos según Romanos capítulo 8, quisiéramos recordar o refrescar nuestra memoria acerca de la condición humana y entender una vez más que el ser humano es un espíritu morando, viviendo en un cuerpo material. Vamos buscando Efesios capítulo 2. El espíritu del ser humano es sempiterno, que dura para siempre. La diferencia entre sempiterno y eterno es que sempiterno tuvo un comienzo, pero no sufrirá un fin. Eterno nunca tuvo un comienzo. Todos los espíritus son sempiternos. Un día comenzaron, un día nacieron, un día fueron creados, pero jamás serán destruidos donde desaparecerá del todo. Unos serán castigados por la eternidad y otros disfrutarán de la presencia de Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Pero a la vez que el espíritu es creado por Dios, las escrituras nos enseñan que ya no serán desaparecidos, destruidos del todo, sino que estarán en un estado o de la presencia de Dios o un castigo y tormento por la eternidad. A diferencia de lo material que hoy está y mañana desaparece, nosotros como espíritu tuvimos un nacimiento, un día en el cual Dios nos creó, nos hizo, pero no tendremos un día donde vamos a desaparecer del todo. Efesios capítulo 2, versículo 10. El apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y sabemos que Colosenses capítulo 1 del 15 en adelante dice que en él fueron hechas todas las cosas, sean principados, potestades, cosas visibles e invisibles, sean dominio, todo, trono, todo fue creado por medio de él. Así que el apóstol Pablo está diciendo, todos fuimos creados en Cristo para buenas obras. Y dice, las cuales, hablando de las obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es interesante ver cómo el salmista en el Salmo 139 va de la mano lo que habló el apóstol Pablo, según Efesios capítulo 2, versículo 10. El salmista en el Salmo 139, versículo 16, él dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas, todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Según Efesios capítulo 2, Dios nos da un comienzo, un punto de partida. Comenzamos a vivir, a existir en Cristo. Pero antes de nosotros existir, Efesios 2:10 dice que de antemano Dios preparó unas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Y el salmista, según Salmo 139, versículo 16, nos habla de esas obras que iban a suceder en nuestras vidas. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y dice que todas ellas, no faltó ni una. Es interesante ver que un día comenzamos a existir. Pero antes de que nosotros existiéramos, todas las cosas que Dios estableció antes de nuestra existencia, las ha comenzado a cumplir y las terminará en nuestra vida. Dios preparó nuestro camino para caminar en él antes de crearlo nosotros mismos. Tenemos un comienzo.
Malaquías dice en el capítulo 2, versículo 10, no tenemos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Apocalipsis capítulo 20. Entendamos pues que somos espíritu. Apocalipsis capítulo 20. Cuando miramos el versículo 10, el apóstol Juan dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No dice la Escritura en ningún lugar donde serán destruidos y desaparecerán. Serán atormentados por los siglos de los siglos. Pero en el versículo 14, Apocalipsis capítulo 20, vemos cuando estamos delante del juicio del trono blanco y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, al mismo lago de fuego donde fue la bestia, el falso profeta y el diablo. Y dice, esta es la muerte segunda. La muerte segunda es ser lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Ahora el versículo 15 es el mismo. Apocalipsis capítulo 20 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda, tanto para Satanás, tanto para el falso profeta, para la bestia, para el Hades, al igual para los hombres y mujeres que no se hallaron en el libro de la vida. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, hablando acerca de los escogidos de Dios. Así también está escrito, versículo 45. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Sabemos que Dios creó al hombre y sopló en él. Dice, cual el terrenal, versículo 48, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial, de Cristo. Por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. Por esto se describe que este cuerpo debe ser transformado en una gloria donde ya su vida, su existencia no dependerá de la sangre, sino como el cuerpo de Cristo, que depende del Espíritu. Dice para vida. He aquí, versículo 51, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, sea vestido o se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible suceda, este evento, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Una promesa donde Dios nos dará vida junto con Él en su presencia. Mira lo que dice en Mateo capítulo 25, versículo 44. Nuestro Señor Jesucristo habla acerca de estos dos eventos. Primera de Corintios 15 y Apocalipsis capítulo 20 que acabamos de leer. Cristo
lo habla según Mateo, una misma porción bíblica, Mateo 25:44. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán al castigo eterno. Castigo eterno. No hay muerte, de desaparición, de descanso para los espíritus que no han cumplido con la palabra y la exigencia de Dios. Un castigo eterno. Y los justos, dice Mateo, que dijo nuestro Señor, a la vida eterna, a la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 14, estamos hablando de la existencia. El hombre, el ser humano, es un espíritu que nunca desaparecerá. Tendrá consecuencias que pagar o consecuencias positivas, que va a vivir vida eterna junto a la presencia de Dios. Pero hablando de los que no vivirán a la presencia de Dios, dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 en adelante: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Mire cómo dice que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Será atormentado. En ningún momento la palabra nos enseña que serán destruidos del todo, porque entonces no habría sufrimiento. Se acabó el sufrimiento. Serán atormentados con fuego y azufre. El lago que arde con fuego y azufre, lo que leímos en Apocalipsis capítulo 20, delante de los santos ángeles y del Cordero. Escuche. Y el humo de su tormento, ¿cuánto durará? ¿Cuánto durará el tormento? Sube por los siglos de los siglos. El tormento de los hombres que no cumplieron los requisitos que Dios estableció para la vida eterna será tormento por los siglos de los siglos. Y dice el versículo 11, el ángel diciendo: y no tienen reposo. Si hubiera muerte, destrucción, que desaparece el espíritu por completo, hay reposo del castigo. Pero hemos sido creados en Cristo. Todo espíritu que existe ha sido creado en Cristo para nunca más desaparecer. Hay un castigo eterno o hay una recompensa de vida eterna. Los justos irán a la vida eterna, pero los injustos, los desobedientes, irán al castigo eterno. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Siendo nosotros espíritu, Dios hace un cuerpo o un templo diseñado para depositar el espíritu del hombre. Vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 nos enseña, versículo 7, que Jehová Dios formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, segunda de Corintios capítulo 3, si leemos del versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo describe de esta forma: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo que salió de la tierra y a la tierra vuelve, este tabernáculo, estamos leyendo el versículo 1, segunda Corintios capítulo 5, este tabernáculo, si se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha, no de manos, eterna en los cielos. Nos está hablando a nosotros, hablándonos a nosotros, que si la habitación, el tabernáculo donde estamos morando en la tierra, nos está independizando del tabernáculo. El tabernáculo se puede deshacer.
puede morir, pero nosotros seguimos intactos, porque le está hablando al espíritu y le está diciendo: tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. Esa casa que describió Primera de Corintios capítulo 15, esa casa es incorruptible, no hay corrupción, es eterna, es para siempre. Estaremos con Él para siempre después de ser transformados si alcanzamos la misericordia de Dios. Dice el versículo 4: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos. ¿De qué? De lo que acabamos de leer, 1 Corintios capítulo 15. Para que lo mortal sea absorbido por la vida, que haya esa transformación en este cuerpo, que esto mortal sea transformado por la vida, y eso sucederá en un abrir y cerrar de ojos. 1 Tesalonicenses capítulo 4 nos enseña que Él vendrá. Si Dios resucitó a Cristo, traerá con Cristo a los que durmieron en Él. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado serán arrebatados juntamente con ellos. Todo esto el apóstol Pablo lo describe en 2 de Corintios capítulo 5 también. A esto estamos hablando, y en ese momento lo mortal será absorbido por la vida, porque en un abrir y cerrar de ojos esto corruptible se vestirá de incorrupción. Dice el versículo 5: mas el que nos hizo para esto mismo, para esta transformación, que nos ha dado el arras del Espíritu. Dice el versículo 6: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo. Sigue hablando, independizando el espíritu, separando el espíritu del cuerpo, porque realmente usted y yo somos el espíritu que mora en este cuerpo. Este cuerpo se separa del espíritu, va a la tierra, se descompone, pero usted y yo seguimos intactos delante de Dios. Nuestra esperanza de vida no es la que depositamos en el cuerpo, sino la que depositamos en Dios. Él nos dio el arras del Espíritu. Así que vivimos siempre confiados y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. El apóstol Pablo dice: mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 8: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, muertos, separados del cuerpo y presentes al Señor en espíritu. Por tanto, procuramos también, ausentes del Señor, estando en este cuerpo, o presentes al Señor, estando muertos, serles agradable. Procuramos, versículo 9, este es el anhelo, esta es la preocupación que debe haber en todo siervo de Dios, que estando en la vida, unido al Espíritu con el cuerpo, o estando muertos delante de Dios, en cualquier sea el estado, serle agradable. Cada día de nuestra existencia, cada momento de nuestra existencia, el apóstol Pablo dice, versículo 9, por tanto, procuramos, deseamos y buscamos lograr, ausentes del Señor en este cuerpo, presentes al Señor, ya muertos, serles agradable. Hay una meta, que cada momento de existencia, el pueblo de Dios debe tener una meta, ser agradable a Dios. Porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, ausente del Señor en este cuerpo, mientras estaba en este cuerpo. Así que vuelvo a leer el versículo 10, porque esto es muy importante que lo tengamos siempre presente. La muerte llegará en un momento donde no lo esperamos. A algunos les llega muy jóvenes, pequeños, a otros les llega a media edad, a otros les llega ya de ancianos.
Pero cuando la muerte llegue, tengamos presente este versículo 10. Nos dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba de Dios según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. No es que muriendo, separando el cuerpo del espíritu, se acabó todo. Muchos están equivocados cuando dicen ya murió, ya está descansando en paz y nunca obedeció a Dios. Job capítulo 27, en el versículo 1 en adelante, dice, reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó mi alma, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Job sabía que el espíritu había sido dado al hombre de parte de Dios, y Job dice, mientras ese espíritu esté en mí, yo cuidaré mi boca, yo cuidaré mis pasos. Zacarías capítulo 12, hablando del espíritu, versículo 1, el profeta dice, profecía de la palabra de Jehová. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ese Jehová ha dicho. Los profetas y los apóstoles que establecieron el fundamento conocían que esto es simplemente un depósito en este vaso. Un espíritu habitando en un templo, y ese templo es de barro. Ese templo está diseñado para deteriorarse, pero el espíritu no morirá. Muchos han habitado en la oscuridad, las tinieblas de la ignorancia, pensando que ahí se acaba todo. Pero las escrituras, la inspiración de Dios, nos hace entender que cuando el espíritu se separa del cuerpo, no se acaba. Hay vida eterna. O hay tribulación y tormento por los siglos de los siglos. Pero la recompensa del hombre es basada en lo que hemos hecho estando en este cuerpo. El deterioro, vamos a Eclesiastés capítulo 12, el deterioro y el fin del cuerpo, cuando se acaba la estadía de lo espiritual en este cuerpo. Eclesiastés, el predicador, lo describe de esta forma. Capítulo 12, Eclesiastés, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblaran los guardas de la casa y se conviertan los hombres fuertes, se encorven los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurezcan los que miran por la ventana, y las puertas de afuera se cerrarán por bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. El hombre habita en un cuerpo, pero esto es por un tiempo de oportunidad. Cada día es un momento de oportunidad que tenemos para arreglar cuentas con Dios. Cada minuto que tenemos es por gracia.
Pero cuando se acabe el tiempo, ya no podremos arrepentirnos. Ya no podremos arreglar cuentas con Dios. Cuando llegue la muerte, nadie sabe cuándo va a llegar. Nadie sabe cómo llegar. Pudiéramos hablar de los asesinatos. Pudiéramos hablar de las enfermedades que han causado muerte. Pudiéramos hablar de las muertes repentinas que han habido de los hombres y no la esperaban. No sabemos cómo vamos a partir. Pero el hombre, versículo 8, va a su morada eterna. Y en esa morada eterna habrá o vida o habrá tormento. Dice, y los endechadores andarán alrededor de las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo, que es el cuerpo, vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y sabemos que cuando volvemos a Dios es para juicio, para recibir nosotros según lo que hayamos hecho estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo espíritu que se separa del cuerpo tiene que ir delante de Dios. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad. Todo es una ilusión, una ficción, un producto de la imaginación acerca de la fantasía. Todo se desvanece. Nada dura para siempre. Este mundo y todo lo que existe en este mundo un día será destruido. Pero hemos depositado nuestro anhelo, nuestra esperanza en lo que podemos tocar. Cuando nosotros y lo que poseemos un día será destruido y perecerá. Debemos pensar en lo eterno, en lo que dura para siempre, ya que nosotros viviremos para siempre. Nuestro espíritu no desaparecerá. Cambiaremos de estado, pasaremos de un lugar a otro y viviremos a la presencia de Dios, o viviremos en el tormento delante de los santos ángeles y del Cordero. Lo miramos muy lejos, lo miramos imposible, pero un día llegará la muerte y sabremos si vivimos equivocados o era cierto lo que hablaron los profetas y los apóstoles. Conociendo esto, el profeta Isaías, capítulo 26, él escribe en su versículo 9, se escribe diciendo: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure, o que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Ahora, nosotros sabemos que Dios no habita en el tiempo. Dios estableció el tiempo para la creación. Buscar a Dios en la mañana es lo mismo que buscar a Dios en la tarde. Buscar a Dios en la noche es lo mismo para Dios que buscarlo al mediodía para nosotros, porque Él no habita en el tiempo. Él habita en luz inaccesible. Pero el profeta tenía una voluntad, un deseo, y es que en la madrugada, en el principio de su vida, la prioridad era buscar a Dios. Él sabía que Dios no habita en el tiempo y para Dios no hay tiempo que lo domine. Pero decía: mis primicias son buscarte a ti. Antes de trabajar, antes de desayunar, antes de yo comenzar un día nuevo de vida, de oportunidad aquí, tú eres lo primero que yo necesito. Y mientras haya espíritu en mí, yo buscaré darte lo primero de cada día. Esa era la intención, el deseo, la primicia, la honra que el hombre de Dios le daba a Dios, diciendo: tú serás lo primero en mi vida. Cristo dijo: si tu padre, tu madre, tu familia es primero que yo, no sois digno de mí. El profeta dice, entendía que Dios no habita en el tiempo, pero él entendía que las primicias de sus días iban a ser para él.
iban a dedicarlo buscando su rostro. En tanto dure el Espíritu dentro de mí, dice el profeta. La conexión de Dios con el hombre en exaltación y alabanza debe ser en y por el Espíritu. Juan nos menciona que Cristo establece una revelación. Juan 4:24 nos dice que Dios es Espíritu y pone una condición de conexión, de alabanza, de exaltación, de relación con Dios, diciendo: y los que le adoren, adórenle como quieran. No hay una palabra establecida, hay un camino en el cual tenemos que caminar y no podemos salirnos. Y es que los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. La adoración a Dios no debe ser como nosotros queramos, es como está establecido. La conexión del hombre con Dios no es por medio de sus emociones carnales, tiene que ser por la dirección del Espíritu de Dios y tiene que ser espiritual, de nuestra realidad, no de nuestra vanidad. Yo puedo levantar mis manos y jamás levantar mi corazón o mi espíritu a Dios. Puedo levantar mi voz y nunca darle mi alabanza y mi adoración. Todo lo que hagamos para Dios, que es espíritu, tiene que ser una conexión entre Dios, que es el espíritu, y nuestro espíritu que mora en este tabernáculo. Hay muchas adoración o alabanzas superficiales que salen de la boca, pero no salen del corazón. El Evangelio de Lucas capítulo 9, y si leemos el versículo 51 en adelante, dice: cuando se cumplió el tiempo de que él allá había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto, Cristo, era como de ir a Jerusalén. Estaba decidido a ir a Jerusalén y no a Samaria. Pero había una enseñanza para los apóstoles. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Era tanta las tinieblas, la ignorancia que había en los apóstoles en ese momento de su aprendizaje, que Cristo tuvo que volverse, versículo 55, y reprenderlos diciendo: vosotros no sabéis de que sois espíritu o de que espíritu sois. Ellos pensaban que destruyendo el cuerpo iban a destruir a los samaritanos. Jesucristo habla que la esencia del hombre, el hombre, es espíritu. Por eso, según Mateo, Cristo habla, Mateo capítulo 10, versículo 28, y le dice a los discípulos: no temáis a los que matan el cuerpo. Dios está poniéndonos como terceras personas. Cristo, que es el Espíritu, el Señor es el Espíritu, nos está diciendo a nosotros que somos Espíritu. Si te matan el cuerpo, tranquilo. A ti te digo, si te matan el tabernáculo, tranquilo, porque no te han tocado. Han matado tu tabernáculo. Dice: mas el alma no pueden matar. Ahora, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si alguien destruye y tiene la capacidad de quitarle la vida o separar el espíritu del cuerpo, tú sigues siendo tú. La palabra nos enseña la separación. El cuerpo depende del espíritu para tener vida. Pero cuando el cuerpo desfallece, muere, se separa, el espíritu sigue siendo espíritu. Fuimos creados en Cristo para jamás desaparecer. O viviremos eternamente con Él en su presencia, o eternamente seremos atormentados por los siglos de los siglos.
Cristo le está tratando de hacer entender esto que muchos ignoran. Vosotros sois espíritu. Y tu relación con Dios, que es espíritu, tiene que ser espiritual. No puede haber miedo en vosotros por lo que tienen la posibilidad de matar tu cuerpo. Pero a ti, tu espíritu, tu alma, no pueden llegar. De ahí sale la valentía de los hombres y mujeres de Dios que dieron su vida por el evangelio. Todo aquel que pierda su vida por su nombre y por el evangelio hallará la vida. Pero ¿cómo podremos dar la vida por él y por el evangelio si tenemos miedo a los hombres que matan el cuerpo? Nuestra vida no depende de este cuerpo. Y esto lo conocían los profetas, que sufrieron y muchos padecieron muerte por mano de los enemigos de la palabra de Dios. Y esto lo conocía la iglesia, donde muchos fueron atormentados, forzados a morir. No tenían miedo porque conocían que la vida está en el espíritu. Y el espíritu para existencia no depende del cuerpo. Así que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, y vamos a leer el versículo 8 en adelante, dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, le habla a la iglesia, no vivís según la carne, sino según el espíritu. Y esta es la condición. Esto es a lo que le está hablando. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Si el espíritu de Dios mora en vosotros, ya tú no vives según la carne. Tú vives según el espíritu de Dios. No es según tu espíritu. Es según versículo 9, el espíritu de Dios. Nosotros vivimos según el espíritu de Dios. Ahora, nosotros podemos vivir según el espíritu de Dios si es que el espíritu de Dios está en nosotros. Ya no vivimos según la carne. Pero mientras vivamos según la carne, todavía el espíritu de Dios no está en vosotros. Cristo dijo, Juan capítulo 14, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. El apóstol Pablo está hablando en el capítulo 8, versículo 9 de los Romanos, diciendo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu de Dios. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Porque ahí se cumple lo que dijo el profeta Ezequiel: lo limpiaré de toda inmundicia, pondré un espíritu nuevo en vosotros, un corazón de carne, y pondré mi espíritu en vosotros y haré que caminen en todos mis mandamientos y lo pongan por obra. Y dice el versículo 9: y si alguno no tiene al espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, deudores somos, no a la carne. No le debemos nada a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y quiero que veamos en el versículo 11 que solo por el Espíritu de Dios haremos morir las obras de la carne. No por nuestro espíritu, por el Espíritu de Dios haremos morir las obras de la carne, entonces viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El apóstol Pablo está diciendo en los versículos 8 y 10: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene al Espíritu de Cristo,
no es de él. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, su primera carta, capítulo 6, diciendo, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, cuando volvemos a Romanos 8:9, el apóstol Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es que es de su grupo, de su ganguita, no, es que somos de él. Pablo dice, ¿acaso ignoráis, no sabéis que vosotros habéis sido comprados por precio? Somos pertenencia de él. Él pagó por nosotros, y estando nosotros siendo templo de Dios, nosotros no mandamos. Nosotros somos siervos, somos esclavos. Esta relación entre Dios y los hombres manda Dios. Nosotros como esclavos, como siervos, no podemos ponerle peros a Dios. El Padre habla y nosotros los siervos obedecemos. El Padre envía y nosotros caminamos. El Padre habla y nosotros repetimos. Es Él el que está encargado de la relación entre Dios y el hombre. Él pone las pautas y Él pone el fin. Él establece y nosotros vivimos. Nosotros somos de Él, pero en este aspecto le pertenecemos. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. El esclavo no manda en la casa. En la casa el esclavo sirve. El esclavo se humilla cuando viene su señor. El esclavo reconoce la autoridad de su señor. El esclavo vive humillado delante de su señor. El esclavo vive por su señor, y su señor que lo compró tiene la capacidad y tiene la autoridad legal para darle la recompensa que él entiende que es mejor para su siervo. En el versículo 10 al 14 que acabamos de leer, Romanos capítulo 8, dice el apóstol Pablo, pero si Cristo está en vosotros, a la verdad, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, deudores debemos. Tenemos una deuda. Pero el apóstol Pablo dice, no es a la carne. La carne nada ha hecho por nosotros. Todo ha sido por el Espíritu de Dios. El Espíritu nos dio vida. Él se paseaba sobre las aguas. El mismo Espíritu, por la palabra, estableció el fin del agua y el principio de los secos. El mismo Espíritu estableció la vida de los animales. Estableció la luz de día y la luz de noche. Estableció la forma del hombre y le dio vida al hombre. Y dice, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, versículo 13, Romanos capítulo 8, si vivís conforme a la carne, según los deseos de la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, ¿cuál será el fin? Vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El apóstol Pablo en ese versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Los que viven según los deseos de la carne no pueden agradar a Dios. El hombre está en riesgo de morir. Y el vivir del hombre es este corto tiempo que Dios nos permite habitar en este cuerpo donde somos gobernados o dirigidos por los deseos de la carne o por los deseos del espíritu. Pero alguien nos está dirigiendo. Aquel que le ha dado la espalda a Dios, que le ha dado la espalda a su palabra, está haciéndolo por el deseo de la carne que lo llevó a darle la espalda a Dios. Pero aquel que le dio la espalda a los deseos de la carne lo está haciendo por la guianza del Espíritu de Dios. Así que estando en este cuerpo, pidámosle a Dios que nos dé la guianza por medio de su Espíritu y no nos permita ser guiados por los deseos de esta carne que nos traiciona, nos engaña y nos lleva a la muerte. El tiempo hemos tenido un comienzo y vamos a sufrir un fin. Aunque no todos, la Escritura nos enseña que sufrirán de la muerte, el mismo destino de la separación del cuerpo y el espíritu. Cuando vamos a Hechos capítulo 7, versículo 59, vemos este evento que conmueve a todo aquel que tiene corazón. Esteban defiende la fe, habla con la verdad, ven su rostro como el rostro de un ángel. Con todo y eso arremeten contra él, lo matan, lo apedrean. Pero mientras sucede esto, dice el versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas mientras es apedreado, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Era el momento de Esteban, por medio de este asesinato, que su espíritu se despegara de su cuerpo. Su espíritu va a Dios. Eclesiastés capítulo 12. Pero el cuerpo se quedó allí. El hombre pensó que había vencido sobre Esteban. Lo que hizo fue separar su espíritu de su cuerpo. Esteban está disfrutando la presencia de Dios. Pero los que lo mataron, si no se arrepintieron, a este tiempo ya están siendo atormentados. Y su tormento es por los siglos de los siglos de los siglos. El ser humano es la composición del espíritu y la materia que habita o que es compuesto el cuerpo. El cuerpo y el espíritu se separan y es la muerte que conocemos, pero seguimos vivos delante de Dios. Mateo capítulo 27, en el versículo 50, describe la muerte de Cristo, diciendo: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Cristo murió, es cuando el Espíritu de Dios se separó de ese cuerpo que nació de María. Cuando se separa el Espíritu y toma un camino y el cuerpo comienza a deteriorarse y a haber corrupción, es cuando viene lo que nosotros conocemos por muerte. Eso es todo. La muerte para el hombre piensa que todo acabó. Es cuando el espíritu va en dirección a Dios. Génesis capítulo 35, versículo 28, dice que fueron los días de Isaac 180 años y exhaló, botó Isaac el espíritu y murió. El espíritu salió del cuerpo de Isaac. Mira lo que dice Job capítulo 14, versículo 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado sin sabores, sale como una flor y es cortado.
y huye como la sombra y no permanece. Dice el versículo 5, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Job conocía que Dios tenía presente el día de cada hombre. Sus días están determinados. Dios sabe cuántos días duraremos, cuántos años duraremos en esta tierra cada uno de nosotros. Para Dios no hay sorpresa. Dios estableció el día de nuestro nacimiento y sopló en el vientre de nuestra madre aliento de vida, y hasta hoy estamos respirando ese aliento. Y Dios mismo estableció el día de nuestra muerte, unos antes, unos después, pero Dios tiene sus meses delante de Él. Estamos viendo la dependencia que tenemos de Dios. El hombre nada sabe a menos que Dios le revele. Debemos vivir ausentes de Dios, estando en este cuerpo, siéndole agradable, porque un día estaremos delante de Él y daremos cuenta, y se nos será pago lo que hicimos, según lo que hicimos en la tierra estando en este cuerpo. El salmista dice en el Salmo 103, versículo 15: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más, no la conocerá más. Así mismo es el hombre. El salmista, por inspiración de Dios, dice: somos como la hierba. Y hemos visto el pasto que hoy está y mañana no. Vemos nuestros años porque los estamos viviendo como algo largo, pero nuestra vida completa delante de la eternidad de Dios es como nada. El apóstol Pedro dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El tiempo que tiene el hombre para arreglar cuentas con Dios y enderezar sus pasos es muy, muy corto. Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 24: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, el cuerpo, la carne, y la flor se cae. La gloria del hombre se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cómo yo pondré mi esperanza en lo que puedo lograr en este cuerpo, cuando la misma Escritura me ha dicho una y otra vez que este cuerpo pasa? Es como la hierba, hoy está, mañana no, y la gloria, lo que pueda conseguir de este cuerpo también pasará. Si mi vida depende de algo, yo la ataré de lo que permanece para siempre. Si mi existencia depende de algo, la ataré de lo que permanece para siempre. Yo no voy a atar mi casa en una cuerda que se va a podrir en 2, 3 años, porque ese día mi casa será destruida. Pero si hay algo que permanece para siempre y me es revelado, de eso me relindaré, de eso me ataré, por eso viviré y en eso me apoyaré. Dependeré de ello y jamás seré destruido, porque vive Jehová, que su palabra dura para siempre. Muchos tienen la esperanza en ellos mismos, o en amigos, o en padres, o en una compañía, una asociación, cuando todo eso pasará. Prefiero estar atado de lo que permanece para siempre, viviendo este corto de tiempo llorando, perseguido, que vivir abrazado por todos los que un día perecerán y yo pereceré con ellos. ¿De dónde debemos arrendar? Hebreos capítulo 9, versículo 27, el apóstol Pablo nos enseña lo mismo.
de la manera que está establecido para los hombres, todos los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Esto desmiente lo que a los que creen en la reencarnación. El hombre está establecido que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y debido a que todo ser humano estará delante de Dios para juicio, 2 de Corintios capítulo 5 nos dan las instrucciones, versículo 8 en adelante. Confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos, ausentes o presentes, serles agradables. El apóstol Juan dice, primera de Juan capítulo 2 versículo 15, no os améis al mundo. Da un consejo a la iglesia, una instrucción. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo no puedo decir que amo a Dios, pero también amo al mundo porque me engaño. Dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan, si alguien ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Sigue diciendo el apóstol, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Si amamos las cosas que están en el mundo, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, estas son cosas que no provienen de Dios, sino que provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las escrituras nos están dando la clave de cómo vivir. Las escrituras nos están dando la clave y nos gritan, tú no vas a dejar de existir. Tú fuiste creado, hecho en Cristo, para jamás dejar de existir. Y si mi tiempo es limitado en este cuerpo, ¿qué será de mí cuando yo parta de este cuerpo? ¿O habrá tormento eterno? ¿O disfrutaremos de la vida a la presencia de Dios? Este mundo pasa. Este mundo será destruido, no durará para siempre. Muchos murieron pensando que este mundo jamás será destruido. Pero la revelación de Dios nos la dan los apóstoles, en 2 de Pedro capítulo 3, donde este mundo desaparecerá. Y si todo esto ha de desaparecer, ¿qué haremos nosotros? Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo, digo pues, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu de Dios y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A quién le habla? A vosotros. Usted es la tercera figura que está hablando. Dios, por medio del apóstol Pablo, nos da un consejo, unas instrucciones. Andad en el Espíritu de Dios y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quién? Nosotros. No te inclina a los deseos de la carne, como dice el apóstol Juan, porque el deseo de la carne, el deseo del mundo, la vanagloria de la vida pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el apóstol Pablo dice, no andes en los deseos de la carne, sino que andad en el Espíritu. Gálatas 5:16 nos muestra el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es conforme a lo que está escrito. Andemos conforme a lo que está escrito y no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Por qué yo debo de andar conforme al Espíritu de Dios y no a los deseos de la carne? Porque Romanos 8:8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios. Gálatas 5:17 nos enseña que todo lo que la carne desea es contra
al Espíritu de Dios. Y el deseo del Espíritu de Dios está en contra de la carne. Así que el Espíritu de Dios lo que quiere es destruir la carne. Lo que quiere la carne es desviarte de la voluntad de Dios. Y tú estás en el medio. ¿Qué vamos a hacer? Consideremos lo que hemos leído. Este mundo pasa. Este cuerpo es como la hierba que hoy está y mañana se seca. La carne será destruida. Entonces, ¿qué haremos? Andemos conforme al Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos andar conforme al Espíritu de Dios? Los mandamientos están aquí. El camino está aquí. Cristo dijo: yo soy el camino. Romanos 8, 9 al 10 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si el Espíritu de Cristo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto por causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, si el Espíritu de Dios realmente está en nosotros, no hablo de emociones, no hablo de pensamientos, sino del testimonio del Espíritu de Dios en nosotros. Y lo que viene el Espíritu de Dios a hacer en nuestra vida es destruirnos. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, ya nosotros no caminamos conforme a nuestro pensamiento, sino a lo que ya está establecido. Así nos daremos cuenta realmente si Dios está en nosotros. Si Dios está en nosotros, somos gobernados por el Espíritu de Dios y andamos conforme al Espíritu de Dios. Y nuestra vida no puede estar en contra de lo que está establecido en las Escrituras. Porque estas palabras son espíritu y son vida. En el versículo 11, el apóstol Pablo dice en Romanos, dice: el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice: en él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuiste sellado con el arrá, con el Espíritu Santo, de la promesa. Hablando del Espíritu, que es el arrás de nuestra herencia. La garantía de nuestra herencia. La herencia es la redención, la vida eterna. Y dice, esa garantía, versículo 14, estará en nosotros el Espíritu hasta la redención. Lo que dice 1 Corintios capítulo 15, esa transformación donde lo mortal será revestido. Hasta que llegue ese momento, el Espíritu está en nosotros como garantía de que vamos a ser redimidos. Y si está el Espíritu en nosotros de Cristo, es porque somos de Él. Y si somos de Él, entendamos que nos compró y somos pertenencia de Él. Así que lo obedecemos, hacemos lo que Él diga. Y Él dijo: orad en tiempo y fuera de tiempo. Si alguien te golpea en la mejilla, ponle la otra. Y te dice: orad por lo que vitupera. Él nos está dando testimonio, nos está dando órdenes, nos dio el ejemplo. Y nosotros tenemos que obedecer su palabra porque somos sus siervos y somos su pertenencia. Es interesante ver cómo la perrita de casa es sacada en la mañana y en la tarde para hacer sus necesidades afuera. Y tiene que hacerlo. Y no puede hacerlo en la casa, no puede hacerlo en los muebles. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque soy tu dueño, porque te compré, porque te alimento y tiene que obedecerme. De la misma forma Él nos compró. Nosotros le exigimos a nuestros animales que cumplan con nuestras órdenes porque son nuestros y somos sus dueños. Pero no entendemos que al igual que ellos, Dios nos compró a nosotros. Y Él nos habla y nosotros tenemos que obedecer. La obediencia del hombre a la palabra que Dios estableció es el testimonio de que su Espíritu está en nosotros. Nadie puede obedecer a Dios si no es por medio del Espíritu de Dios. Dice el apóstol Pablo, y ya estamos terminando, Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Porque si vivéis conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. Mas si por el Espíritu, dice el apóstol Pablo, de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Salmo 121, y podemos buscar Isaías 40. Salmo 121, comenzamos en versículo 1. El salmista, y sabemos que lo que nos está planteando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, si leemos el versículo 13, que dice: mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne. ¿Cómo podemos hacer morir las obras de la carne que tanto nos han gobernado en estos años de vida? ¿Cómo podemos ir por encima de aquel que nos ha gobernado y nos ha sometido? Donde te dice: camina por aquí, tú caminas como un esclavo detrás de los deseos de la carne, detrás de la mentira, detrás del adulterio, detrás de la fornicación, detrás del robo, detrás del hurto, detrás de todas estas cosas, el engaño, los pleitos, iras, contiendas. La carne se levanta y nosotros obedecemos. Pero ¿cómo podemos vencer? El salmista dice, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Él necesitaba ayuda y él sabía que tenía que ser algo mucho mayor y más grande que él. Y él dijo: yo tengo que alzar mis ojos. Y él pregunta: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro tiene que venir de lo alto. Mi socorro no viene del ser humano. Es alguien que esté sobre la creación. Y el salmista dice por revelación del Espíritu, y dice: mi socorro viene de Jehová. Ese socorro que nosotros necesitamos cuando estamos en la prueba y en los momentos difíciles, donde estamos en la línea que muchas veces cedemos y caemos en las tentaciones. Y en ese momento clamamos a Dios y necesitamos un socorro, necesitamos ayuda. Y le clamas a Dios y dices: Señor, yo no quiero fallarte, yo quiero ser obediente, quiero resistir. La tentación es grande, pero necesito socorro, necesito ayuda. El salmista dice: mi socorro viene de Jehová. ¿Qué es Jehová? El que hizo la tierra y el cielo. Dice: no dará tu pie a resbaladero, ni sodomidad quien te guarda. Dice el versículo 5: Jehová es tu guardador. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu entrada y guardará tu salida, desde ahora y para siempre. ¿Cómo Dios tiene la capacidad de hacer esto? Isaías dice, capítulo 40, versículo 28. ¿No has sabido? El salmista dice: Él te va a guardar. Pero muchas veces pensamos que nuestro problema es más grande que la potencia y la omnipotencia de Dios. La soberanía de Dios va por encima de cualquier tentación, aunque la veamos grande. Isaías dice: ¿tú no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El profeta exalta la soberanía de Dios, del que el salmista dice: Él es el que te va a ayudar, Él es tu ayudador. Y él dice: Él da esfuerzo al cansado. Cuando nos sentimos cansados y necesitamos trabajar, necesitamos resistir, necesitamos ser fuertes y no podemos, porque sentimos cansados, sentimos que vamos a ceder a la tentación, sentimos que vamos a ceder ante el problema, que vamos a rendirnos. Dice el profeta: Él te da esfuerzo, multiplica las fuerzas al que no las tiene, el que no tiene ninguna. Cuando nos sentimos sin fuerza, levantemos nuestras manos como el salmista, y nuestro socorro vendrá de Jehová. ¿Qué es Jehová? El que hizo los cielos y la tierra. Y dice el profeta Isaías capítulo 40, versículo 29, Él le va a dar fuerza, te la va a multiplicar al que no tiene ninguna. No hemos sentido de esa forma, que no tenemos fuerza y estamos a punto de caer, y cuando abrimos los ojos podemos decir: hasta aquí me ha traído Jehová. Isaías dice: los muchachos, la juventud, los jóvenes se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero él exalta a Dios sobre el ser humano.
Dice, pero los que esperan a Jehová, por el versículo 29, multiplica la fuerza el que no las tiene. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas y van a correr y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué nosotros honramos más al cuerpo, a la carne, que al espíritu? La dependencia de nuestra estabilidad es de Él. La dependencia de nuestra salvación es de Él. Y le estamos dando prioridad a la carne. El profeta dice, mientras dure este espíritu dentro de mí, mis primicias, mis primeros minutos de cada día será para buscar tu rostro. Él conocía la importancia. Él conocía la dependencia. Y él sabía honrar al Espíritu de Dios. Hemos pasado de honrar a Dios, que es el Espíritu, para honrar a los hombres, incluyendo nuestro propio ser. El deseo del Espíritu es contra nuestra carne. Y nosotros estamos en medio. Y el deseo de nuestra carne es contra el deseo del Espíritu de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Si le servimos a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu de Dios logramos algún día, por su fuerza, hacer morir las obras carnales en nosotros, viviremos eternamente. Y el día que partamos de este cuerpo, tengamos presente que estaremos delante de Dios. Y se nos será pagado conforme a nuestras obras. Podemos orar, pero si vivimos conforme al pecado, Cristo dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Pues si logramos, mire, hay personas que ni hacen el esfuerzo para hacer morir los deseos carnales, han preferido vivir dos aguas, tibios. Levantan las manos, exaltan a Dios, pero viven los deseos de la carne. Viven conforme a sus deseos. Este mundo y los deseos de este mundo pasarán. Nuestro anhelo sería y debe ser buscar las cosas de arriba. Nos debemos al Espíritu de Dios, no a este mundo. Todo lo que existe en la creación pasará, incluyendo a nosotros mismos. Solo Dios permanece para siempre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Te pedimos que abra nuestro entendimiento, nos permita entender, conocer, comprender que nos debemos a ti. Todo lo que tenemos es por ti. Y todo lo que anhelamos poseer es por ti. Anhelamos vida que solo tú das. Anhelamos estar a tu presencia que solo tú nos puedes llevar a ella. Pero hemos vivido tantos años engañados, sirviendo, doblegándonos delante de la carne. Pero hoy clamamos como el salmista y confiamos como el profeta Isaías habla en su capítulo 40. Confiamos que nuestro socorro proviene de ti, de Jehová, el que hizo los cielos, la tierra, el que no se fatiga y se cansa, el que multiplica las fuerzas que no tiene. Y clamamos y te pedimos que multiplique las fuerzas que nos han abandonado y nos permita enderezarnos, nos permita, Dios amado, poder vivir conforme a tu espíritu y dejar de vivir conforme a la carne, los pensamientos del hombre, y aprendamos a vivir como siervos, esclavos de Cristo, ya que hemos sido comprados y no somos de nosotros. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo es tuyo. Permítenos someternos a tu voluntad, vivir conforme a tu voluntad, para que nuestro fin sea vida eterna. Gracias a Dios. Aleluya.